Hermanos, buenas noches. Vamos a dar comienzo con este estudio de este miércoles 10 de marzo y lo vamos a hacer primeramente haciendo una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar en esta noche en tu presencia, para estar en comunión contigo, para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Y en esta hora te pedimos que estés en medio de nosotros, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y que nuestro espíritu esté en comunión contigo, Señor, y que este tema, Señor, que vamos a ver en este día, Señor, sea de edificación para nuestras vidas, que podamos entender tu palabra, que podamos ser hacedores de ella misma, Señor, y que cada día podamos confirmar nuestra fe en ti y que solamente en ti, Señor, tendremos una salvación eterna. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de acercarnos en esta hora ante tu presencia. Esto te lo ruego y te lo suplico y te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con este estudio que llevamos a cabo en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Y bueno, hay cosas muy interesantes que hace 8 días, pues a veces no por el tiempo no alcanzamos a abarcar todo lo que la palabra de Dios nos dice, nos muestra. Y es cierto, cada vez que leemos un versículo nos abre otro panorama y nos lleva a muchas cuestiones. Y quisiera retomar un poco, hermanos, lo que vimos el miércoles pasado, que hablamos precisamente de la sangre que es necesaria para el derramamiento, bueno, para nosotros poder ser salvos, y esta sangre es por medio del sacrificio de Cristo. Pero qué importancia es la sangre en la vida del hombre, puesto que la sangre es la que da vida. Como humanos, pues bueno, nosotros sabemos que si perdemos ciertos litros de sangre, pues nos vamos a morir, ¿no? Y es curioso, hermanos, que a través de la sangre es que nosotros podemos tener vida, y no solo una vida humana, sino también alcanzar una vida eterna por medio de la sangre de no una persona pecadora ni de un animal, sino por la sangre de Jesucristo, que vino a nacer para precisamente mediar esa situación en la que nosotros estábamos hundidos en nuestros pecados. ¿Y cómo es posible, hermanos, que siendo el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, su Hijo, tenía que venir y nacer y sacrificarse? Porque dice, aquí apunte, dice, el sacrificio tenía que ser tan grande de acuerdo a la grandeza del mal. Entonces, ¿qué grande es nuestro mal, o era grande nuestro mal, que el mismo Hijo de Dios tuvo que venir a nacer para darnos esa salvación? Así de grande es el pecado, así de grande estábamos nosotros condenados, pero el Hijo de Dios vino a nacer, vino a sufrir, vino a padecer como hombre y vino a hacer ese sacrificio y ese derramamiento de sangre por ti y por mí. No por toda la humanidad, es una forma en que podemos decir nosotros, pero solamente en los que creen en este sacrificio y la aceptan en su corazón, son los que realmente pues van a ser salvos, porque así lo dice su palabra. Dice que por la fe, tenemos que tener fe en Él para poder ser salvos por medio de esta sangre. Ya vimos que tenía que morir, ya vimos lo que es un testamento, que mientras el que es el dueño de las cosas no fallece, pues no puede heredar. Entonces él tenía que fallecer, tenía que hacer este sacrificio para que nosotros pudiéramos heredar. Y ya dijimos que el que hereda no hace nada, o sea, no hace un trabajo para recibir esa herencia, simplemente la recibe. ¿Y por qué decimos esto? Porque hemos visto que el pueblo judío tenía que hacer sacrificios continuos, ¿sí? Para merecer este regalo, tal vez podemos hablarlo así, ¿no? Que sabemos que no lo era antes bajo la ley, pero era una forma de ellos, pues como lo dijimos, como un pagaré a cuenta de la deuda que tenían. Pero nosotros heredamos de este nuevo pacto esta gracia tan enorme, tan infinita, tan hermosa, de poder ser salvos.
Y hay mucho que podemos hablar sobre la sangre. La sangre es, quiero que hacer un poquito más de énfasis en esta situación, porque la sangre era necesaria primeramente para que cuando fueran ordenados los sacerdotes, para cuando estuviera la estructura del templo o del tabernáculo, el tabernáculo mejor dicho, tenía que ser rociada primero con la sangre de un animal, y no cualquier animal, era una sangre que era de un animal en específico. Y este punto no lo tomamos el miércoles pasado, y sí quisiera que lo tomáramos, hermanos, porque habla precisamente también de las cuestiones que hoy en nuestro presente podemos ver. Y vamos a buscar lo que dice en Números 19, Números 19, capítulo 19, en el versículo 1, y vamos a leer unos 5 versículos o 6 versículos para más o menos tomar el contexto de lo que está diciendo. Dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Hay que tomar en cuenta estos 3 puntos que dice. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campo, y hará la degollar en su presencia, y tomará Eleazar el sacerdote de su sangre con su dedo, y rociará hacia la delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerpo y su carne y su sangre con su estiércol, y hará quemar. Luego tomará el sacerdote palo de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con agua, y después entrará en el real, y será inmundo el sacerdote hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, y también lavará en agua su carne, y será inmundo hasta la tarde. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campo en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de separación en una expiación. Y bueno, podemos seguir leyendo, hermanos, y nos damos cuenta, sí, la importancia de este animal, de esta vaca. Dice bermeja, ¿no? Que con esta sangre de este animal, que tenía 3 aspectos muy señalados, dice: una vaca bermeja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. 3 situaciones que, si nosotros obviamente podemos entender que está dando una representación del mismo Jesucristo. Entonces, esta vaca bermeja, que es una vaca especial, que no es una vaca que como decir, voy a un rancho y hay una vaca y esa la voy a usar para ofrecerle el sacrificio, no, sino que hay una historia realmente muy interesante, hermanos, y hay cuestiones de profecía en la situación de este animal. ¿Por qué lo digo así? Porque durante muchos años después que ya se dejaron de celebrar sacrificios en el templo judío, cuando ya pasó la época del tabernáculo y fue derribado el templo, ya no nacieron tampoco vacas bermejas, sino que después de 2000 años, en el año 2018, nació en el mes de septiembre la primera vaca bermeja después de 2000 años. ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, que el pueblo judío también ha estado esperando este suceso, porque sin la vaca, sin este animal, pues no puede haber no puede haber sacrificios, no puede haber una consagración en ese templo, en ese nuevo templo que se va a levantar cuando el anticristo se siente en él. Entonces vemos que hay una importancia profética sobre este animal, pero sobre todo que tipifica en cierta forma o en su totalidad el sacrificio que Cristo iba a hacer, porque dice que era perfecto, que no tenía que haber ninguna falta sobre la cual no se haya puesto yugo. Y eso es una representación del mismo Señor Jesucristo. ¿Y por qué el color de la sangre? ¿Por qué el color de este animal? Y vamos a ver lo que dice, hermanos, claramente en Isaías capítulo 1, versículo 18. Y dice: venid, luego dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
es una muestra del pecado, de la maldad del hombre que hay. Pero ¿qué dice? Dice que si nos acercamos, dice, van a ser que a la presencia de Cristo serán emblanquecidos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que pues este animal representa una profecía que hoy en día pues hemos visto que se va cumpliendo. La construcción de este templo en Jerusalén ya ha comenzado. Entonces vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca, y la importancia de la sangre que representa el sacrificio de Cristo para con la humanidad, y para especialmente y únicamente para los que creen en Él. Y ahora sí, hermanos, vamos a retomar lo que dice Hebreos capítulo 9 en su versículo 21, que fue en el que nosotros nos quedamos el miércoles pasado. Hebreos 9, versículo 21, dice: y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Eso ya lo vimos hace 8 días. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario la sangre, nuevamente hace mención, y que hay una remisión. Y la remisión ya vimos lo que era. Y en otro término dice, es un término que está relacionado al verbo remitir. Esta acción puede asociarse a mandar una cosa o a un individuo que se encuentra en otro sitio, a condonar una penalidad o una carga, o a limitarse a hacer o decir aquello a lo que uno se ha comprometido. El Señor Jesucristo se comprometió, dio su vida por voluntad propia. ¿Para qué? Para redención de nuestros pecados, los pasados y los futuros. Y ya hicimos la aclaración, hermanos, que no es que tengamos permiso para pecar, ni permiso para la desobediencia, porque pues ya somos nosotros salvos. No es el punto, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Fíjense, otra vez vuelve el escritor a decir que son figuras, o eran figuras de las cosas celestiales, de las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que esto. ¿Qué mejor sacrificio que el mismo Señor Jesucristo, clavado en una cruz, derramando su sangre por los hombres? ¿Para qué? Para que fuéramos limpios. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y aquí, hermanos, ya estamos hablando de una cuestión de doctrina, una cuestión de la salvación del hombre. Fíjense cómo es que el escritor de Hebreos poco a poco va dirigiendo todo su discurso, todo su tema hacia este momento en el que está diciendo que el mismo Cristo está intercediendo por ellos. Está en la presencia de Dios, y solamente podía llegar a la presencia de Dios a través del sacrificio. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice para ese 24, dice: la obra de Cristo lo llevó a la presencia del Padre. Era su lugar desde la eternidad. Desde la eternidad ese lugar era de Él. No tenía, vamos a decirlo así, a qué bajar a la tierra, no tenía que venir a morir, no tenía que hacer nada. Pero por amor, Él se ofrece. ¿Para qué? Para morir. Y después de morir, esto es lo más hermoso, hermanos, que podemos ver en este versículo, que dice, dice, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y esto es lo que nos debe de dar una seguridad plena en nuestra fe que tenemos en Cristo. Dice, a favor, no está en contra de nosotros, no está acusándonos, nos está justificando delante de su Padre. Él no está en contra de ti, de mí, ni del que se acerque a Él, sino que Él está intercediendo, está mediando por nosotros. Romanos 8:34, vamos a ver lo que nos dice, hermanos. Los invito a que lean la cita. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además también intercede por nosotros. Por eso dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos va a condenar? Cristo, dice, es el que murió, y es Él
a Él se le dio esa potestad de juzgar a los hombres. Porque Él es el que murió, Él es el que hizo el sacrificio. Por eso dice así, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y esto es lo hermoso del sacrificio de Cristo. Tenía Él que padecer, tenía que morir, tenía que resucitar para llegar a este punto. Este era el punto donde Él tenía que estar para que nosotros pudiéramos tener una entrada libre a la presencia de Dios y de esta forma tener una vida eterna. Hermanos, confiemos en Cristo y en su sacrificio, porque Él está a favor nuestro. ¿Y qué dice? Volvemos a Hebreos. Hebreos 9:24 dice, ahora por nosotros en la presencia de Dios. Que este versículo, hermanos, quede también grabados en nuestros corazones, en nuestra mente, y nos dé, y reitero, esa seguridad. El cristiano debe de tener seguridad en su salvación, porque está seguro que Cristo murió por él, porque está seguro que este sacrificio era único y necesario, y ya no hay más sacrificios, no por obras. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, no por lo que tú puedas hacer. Y aquí entramos en otro concepto, hermanos, del ser bueno o ser malo, porque a veces pues decimos, y tal vez como cristianos podemos decir, pues es que soy bueno, ¿no? Soy bueno. Dice la Biblia que no hay ninguno bueno, y menos fuera de la presencia de Cristo. Él cuando Él nos escoge y nos llama, porque debemos de sentirnos especiales nosotros, porque el mundo está perdido, pero a nosotros nos ha traído y nos compró con su sangre. Y ahora, fíjense, todavía que nos compró con su sangre y todavía que murió, está intercediendo por nosotros en la presencia de Dios. Y esto nos debe dar una seguridad plena como cristianos, como hijos de Dios. Versículo 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. Él solamente una vez entró, dice, dice, y no para ofrecerse muchas veces, como en el antiguo pacto, que entraban muchas veces a ofrecer sacrificio. Asimismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena, con sangre, ¿sí?, de un animal, se presentaba, ya lo vimos, el sacerdote para ofrecer un sacrificio. Dice el versículo 26. Bueno, dice una vez, porque era perfecto, cubre pecados solamente una vez, con ese derramamiento de sangre que vamos a ver. Ahora ya falta poco para la Semana Mayor, la Semana Santa, y bueno, se va a hablar durante muchos días sobre esta situación, y el día de las 7 palabras, y la consumación de este acto tan hermoso, lleno de amor para con la humanidad. Primera de Pedro, vamos a ver lo que dice en Primera de Pedro 3:18, hermanos. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una vez, dice, por los pecados, el justo por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Murió en la carne, ¿sí? Tenía que morir, pero vivificado en el espíritu. ¿Y por quién padeció? Dice, por los injustos. Por ti y por mí que éramos injustos. Pero con este sacrificio nos hizo justos delante de su Padre. Versículo 26 dice, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Fíjense, y parece así, de repente yo les he dicho, a veces leemos la escritura y como que nos bombardean palabras medio extrañas que nunca usamos en nuestro lenguaje coloquial, no lo usamos, pero de repente leemos y híjoles, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Pero ya cuando lo empezamos a estudiar un poquito, hermano, nos damos cuenta del sacrificio, del amor, de cómo Dios tenía planeado desde el principio esto. Por eso dice, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Y Él estuvo presente
en la creación del mundo desde el principio. Y lo hemos visto a través de la escuela dominical, y cada clase que hemos tenido nos lleva a un punto donde tendremos que ver el sacrificio de Cristo como la consumación de la obra redentora para la humanidad. Y entonces aquí dice muchas veces desde el principio. Y no tenía que hacer muchas veces, como volvemos a decir, como los judíos que tenían que sufrir sacrificio. Y aquí podemos, y mucha gente a veces entra en este conflicto, hermanos. Pues nosotros no somos judíos y pues esto realmente no nos interesa. Pero ¿cómo nos interesa, hermanos? Porque a través de este antiguo pacto, porque recordemos, si estuviéramos bajo esa ley, sí, porque también hemos visto a través de la historia que si alguno quería ser parte de este pueblo, si quería pertenecer a este pueblo, tenía que seguir sus rituales. Y es como los hombres hoy en día, ¿no? Pues si yo quisiera ser judío, pues de primera tenía que ser cortado mi prepucio, ¿no? Como simbolismo de que soy judío, ¿no? Parte de esto, ¿no? Entonces vemos que sí nos interesa saber lo que era la ley antes, porque gracias a que esa ley fue quitada es que nosotros nos podemos acercar hoy a la presencia de Dios. Dice, mas ahora una vez en la consumación de los siglos. Y no está hablando en una situación profética, sino que está hablando en la consumación de la ley. Pues después de tantos siglos que los judíos elevaban sacrificios y seguían rituales, por fin se había consumado este pacto. Este pacto ya había caducado, ya no estaba vigente, ya tenía que pasar, ¿sí? Dice, para deshacimiento del pecado. ¿Y qué es deshacimiento? Dice, es la libertad afectiva y efectiva respecto a las criaturas y a uno mismo, y encuentra su sentido en la medida que es camino que conduce a la persona a apropiarse de la libertad. Y también está medio confuso la descripción, pero podemos entender, hermanos, que la ley es consumada después de tantos siglos, termina, y con este deshacimiento del pecado, ¿sí? que estábamos sujetos, que ya no estamos más sujetos, dice, se presentó por el sacrificio de sí mismo. ¿Y qué quiere decir? Que que el sacrificio de Cristo, al momento de darse, porque por ahí a veces leía en la semana, ¿no? que decían que Abel había sido un sacrificio, ¿no? Pues él fue a él lo mató su hermano, ¿no? Un sacrificio es cuando en la cuestión de Jesucristo él se da por su propia voluntad, se presentó para el sacrificio de sí mismo. Él era el mismo sacrificio, él era el que iba a ser elevado, ¿sí? Con olor suave ante su Padre, y acepta el sacrificio de su Hijo. Lo aceptó, se agradó. Y dice el 27, y esto es hermoso, hermanos, porque dice, no hay condenación para los que están en Cristo, somos restaurados por esa cruz. Por esa cruz hay deshacimiento de pecados. No hay otro medio. Ya no existe otro medio, ni por lo que tú puedas hacer, que por más que tú puedas hacer, no alcanzas, ni vendrá otra persona. Y esto lo vemos, ¿no? Muchas veces la gente piensa que con esos sacrificios o esos rituales que hoy en día hace la gente de ir hincada, o que mucha gente se atreve a hacer clavada, ¿no? Al final de todo esto, hermanos, todo eso es inútil, no sirve, porque Dios no quiere sacrificios, Dios quiere un corazón que le ame, un corazón que se le entregue. Vamos a ver lo que dice Juan 5:21. Juan 5:21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y aquí vemos cómo es que Él quiso dar vida a Jonatán. Él quiso dar vida a Manuel, a Rosa, a Emma, a Laura, a Leticia, a Roberto y todos los más de mis hermanos. Él quiso dar.
dice, vida. El Hijo a los que quiere da vida. Y nos quiso dar vida a nosotros. A ti y a mí por medio de este sacrificio en esta cruz. Él es el que nos da vida. Para que ya no estemos en condenación. Por eso era importante que esa ley pasara bajo una nueva ley, o bajo un nuevo pacto, mejor dicho, un nuevo pacto, con mejores cosas. Y vemos cómo son las mejores cosas y los mejores beneficios que tenemos a través de este sacrificio que Cristo hizo. Por lo cual nosotros somos ahora partícipes, herederos y coherederos con Él, porque así lo dice su palabra. Versículo 27 dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueren una vez, y después dice, el juicio. Y aquí ya entra en otro aspecto más allá. Ya dejó atrás un poco los sacrificios, la sangre, el sacerdote, el pontífice, que es cierto que lo sigue nombrando, pero en esta ocasión ya está hablando, dice, de los hombres, establecido a los hombres que mueren una vez y después el juicio. El hombre que nace, cualquier hombre que ha nacido a través de la historia, va a morir. Y después el juicio. Hay excepciones, claro que ha habido excepciones, pero el mismo Dios ha querido que así fuera. Tenemos casos muy particulares que podemos leer, que podemos observar en la palabra de Dios, pero bueno, son casos muy exclusivos por razones que, bueno, pues Dios ha establecido y quiso así que fuera. Pero nosotros los hombres, cuando morimos, dice, morimos y vamos a juicio. Y aquí viene algo muy importante que yo creo que es necesario que volvamos a tocar. ¿A dónde vamos a ir nosotros? ¿A dónde va a ir el hombre cuando muere? ¿A qué lugar? Solamente dice la palabra de Dios que hay dos lugares a donde puede ir el hombre. A una vida eterna o a una muerte eterna. ¿Sí? No hay otro camino, no es que, y no hay otra oportunidad para que tú digas, híjoles, en mi otra vida voy a hacer las cosas mejores, ¿no? Y hay sectas y religiones, ¿no? Que dicen que reencarnan en animales, en plantas, o en personas, ¿no? Que dicen, híjoles, el internet está lleno de reencarnaciones. Y que si es inmortal, y que si volvió a renacer, hermanos, ¿ustedes buscan? Hay tantas cosas. Pero ¿saben lo que yo veo, hermanos? Que el hombre no quiere llegar a ese juicio. El hombre no quiere dar término a su vida y dejar de existir porque tiene miedo a ese juicio que vendrá sobre él. El cristiano no tiene que tener temor de ese juicio que vendrá porque ya hay alguien que está intercediendo por ti, porque va a estar el acusador y sí, va a decir, sí, hermanos, va a decir Jonatán, pues mintió, robó, hizo esto, hizo aquello, y Jonatán, mire, señor, mira Dios, el tal día, a tales horas, él estaba viendo esto, y hizo esto, y ahí va a estar el acusador. ¿Pero qué va a decir Señor Jesús? ¿Qué va a decir Cristo? Sí, pero Él creyó en mí, Él creyó en mi sacrificio, y yo soy ese mediador. Entonces va a decir Jonatán, pasa a la vida eterna. Esa es la seguridad que debemos de tener. Nosotros no debemos de claudicar en ningún momento de nuestra fe y de nuestra seguridad que tenemos en la salvación eterna, porque todo hombre va a padecer esta situación, va a morir. Y los que no mueran, porque así lo dice también, dice, y de la manera que está establecida los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y muchos hacen no dice que todos los hombres van a morir. Bueno, aquí no dice todos, dice nada más, dice, y a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pero imagínense a los que van a estar presentes cuando Cristo venga en su segunda venida. Ellos no van a ver muerte. Ellos van a ser llevados, que dice, en las nubes. Y a veces yo pensaba por algunas situaciones, dije, bueno, pues ya es bueno que uno muera, ¿no? O sea, uno tiene que morir, ¿no? Y pues es parte de la vida, decimos, ¿no? Pero qué hermoso, hermano, sería, y yo la verdad no la había puesto me había puesto a pensar en esa situación de no ver muerte y ver al Señor Jesucristo en las nubes. Este acto tan
pues increíble, ¿no? Que conocemos porque hay películas, hay cosas que nos pueden hacer una descripción a veces, ¿no? Como el hombre piensa que va a ser, ¿no? Pero la realidad, hermanos, que, pues bueno, si pudiéramos nosotros, si Dios nos concediera esa oportunidad, ¿no? De recibirle y no ver muerte, pues sería algo, pues, como cristianos, pues un triunfo, ¿no? El triunfo del cristiano, como lo dije la vez pasada, pues es la muerte, ¿no? Porque pues ya estamos allá con el Señor, pero verlo en las nubes, pues sería, pues algo también hermoso, hermanos. Pero para hacer esto, para llegar a este momento, pues hay que tener a Cristo en nuestros corazones verdaderamente. No tener nuestra vida y nuestra relación con Cristo como un ritual, porque ya vimos que los rituales pues no son aceptos, no son suficientes. Un ritual es ir cada 8 días a la iglesia tal vez, hermanos. Pero en la verdadera conversión, el verdadero fruto es el cambio que hace la palabra de Dios en nuestra conciencia, que ya también lo hemos visto. El cambio de vida, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de vivir, para que cuando entremos o estemos o muramos y estemos en entremos en la presencia del Señor, pues entonces sí tengamos nosotros, o tenga el Señor Jesucristo decir, pues está justificado porque pues creyó, me siguió, hizo mi voluntad. Por eso dice Pablo cuando muere, dice, he peleado la buena batalla. Pelear no significa decir, pues acepto a Cristo y pues aquí voy a estar esperándolo, sentado, acostado, viendo la televisión, viendo mi celular, pues no, dice que peleando la buena batalla, he peleado la batalla, he acabado la carrera. Y la carrera, cuando dice acabado la carrera, es que, vamos a ponerlo así en un sentido, compitió. Nosotros podemos decir, una competencia de 20 kilómetros. Pues a lo mejor llegas al último, ¿no? Después de 4 o 5 horas vas a llegar, pero vas a decir, acabé la carrera. Y la carrera del cristiano empieza y comienza cuando hay una verdadera conversión en tu corazón. No antes, porque antes puede ser que nada más seas un simpatizante. Antes nada más eres practicas un ritual de ir. No, sino que lo que realmente Cristo quiere de nosotros es que haya una conversión completa y haya un cambio en nuestra manera de vivir. ¿Y cómo puede ser esto, hermanos? Porque a veces yo mismo no entendía. Bueno, o sea, ¿cómo es que hay un cambio en nuestra manera de vivir? ¿Cómo puede ser algo palpable? O sea, yo cómo sé que realmente Cristo está en mi corazón. ¿Cómo yo sé que no soy un simpatizante? ¿Cómo yo sé, o estoy seguro de mi salvación? Pues es por el cambio de vida que debemos de tener, por el fruto que vamos a dar, porque lo que hacíamos antes ya no lo vamos a hacer. Entonces sí podemos decir, he acabado la carrera, ¿sí? He peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo demás me espera, ¿qué? La corona de vida, que Él compró con su sangre y que soy heredero de esto. Vamos a ver lo que dice Romanos 8, Romanos capítulo 3, hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, y dice, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él. No dice que para todos los hombres, solamente dice para los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tus pecados que ya cometiste en tu vida pasada,
porque en tu vida pasada no estaba Cristo, aún tal vez pudiendo tú asistir a la iglesia o al templo, que es más correcto decir al templo. Puede ser, hermano, y esto debe de hacernos conciencia hoy, que pues hemos pecado conscientemente, que hemos pecado libremente, aún creyendo en Cristo. Y entonces debemos de cambiar y debemos, este es un momento, y al momento que escuchaba a un predicador sobre este tema y al momento de yo estar leyendo también, hermanos, pues es que tenemos que tener nosotros un reencuentro con nuestro Señor, como a los hebreos, porque si hemos visto desde el principio a los hebreos, ellos querían regresar a sus antiguas costumbres, a sus antiguos ritos, creyendo en que eso los iba a acercar a la presencia de Dios. Y así somos nosotros. Queremos continuar nuestras formas de vivir antiguas. Y como ya lo dije en alguna clase anterior, nuestro espíritu, cuando no es de Cristo, no contiende contra las cosas de Dios. Y ahí nos damos cuenta, sino que nuestra forma de vivir coincide y es partícipe de la forma de vivir de los hombres que no tienen a Cristo. Pero cuando Cristo está en tu corazón, entonces hay una contienda contra el pecado. Y es ahí donde tú tienes que dar cuenta que Cristo está en tu corazón, porque entonces ya no quieres hacer las cosas que hacías antes. Y tal vez sí exista ese como que, híjole, ¿cómo podemos decirle? Si a mí me gustaba fumar, pues cuando Cristo está en mi corazón ya no, pero puede que tenga esa tentación, ¿no? Pero entonces yo tengo que apelar a la palabra de Dios y decirle, Señor, dame la fuerza. El domingo pasado, coincidentemente, en Antioquía y en Obras de la Fe se habló de la tentación, coincidentemente. Que la tentación no es de Dios, es del diablo. Y Él nos tienta, y no solamente una, sino 2, 3 veces hasta que hacernos caer. Pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo, que Él está con nosotros, y Él va con nosotros y nos va a ayudar a salir de las tentaciones, hermanos. Pero no te vayas a meter tú de tu propia voluntad ahí. No, pues yo voy a ir a una fiesta y pues Cristo me va a mantener fuera de tomar, de fumar, de bailar, de muchas cosas, ¿no? Porque pues, no, hermanos. Sino que el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo nos va a ayudar a salir de esa tentación, pero tenemos que tener nuestra fe en Cristo. Dice por eso, haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, versículo 26, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Versículo 28, hermanos, vamos de Hebreos capítulo 9, dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Y aquí habla de su segunda venida. Y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud, para la recompensa. La primera vez vino para cargar una cruz. Vino a ser sujeto a los hombres. Él vino esa primera vez para morir como un cordero. Esa primera vez así fue. ¿Para qué? Para agotar, dice agotar los pecados de muchos. No dice de todos, de muchos. Y entre esos muchos estamos tú y yo, hermano. Y la segunda vez, sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Y nuevamente hago mención, dice, para los que le esperan para salud. Tú y yo esperamos esa segunda venida. Si hemos de estar vivos, gloria a Dios. Si vamos a morir antes, gloria a Dios. Porque sea cualquier forma, vamos a estar delante de Él. Y en esa segunda venida, no va a venir a sufrir, sino va a venir por su iglesia. Va a venir con una corona. Va a venir como ese león de Judá, para salud de los que esperan en Él. Hay que tener fe en su sangre y en su sacrificio que hizo en la cruz. Romanos 3:25, hermanos. Vamos a Romanos 3:25.
Ya leímos una parte, pero vamos a leer nuevamente Romanos 3:25. Dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Confiemos en ese sacrificio para manifestación de justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Ya lo dijimos, hermanos. Por su sacrificio, Apocalipsis 22:12. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22:12? Y aquí yo vengo presto, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Depende la obra que hayamos hecho, y no, aclaro, no para alcanzar esa vida eterna, sino porque daremos fruto de aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y qué bonitas palabras dice, hermanos. Y he aquí yo vengo presto, y mi galardón, mi recompensa, conmigo, para recompensar a cada uno, según su obra. Dice, yo soy Alfa y Omega, principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Así nos ha de recibir nuestro Señor, aún con toda esa inmundicia que pudiéramos tener aquí en este mundo. Decía un hermano, yo tengo 40 kilos de inmundicia, decía. Bueno, pues yo peso como 74 kilos, pues 74 kilos de inmundicia. Pero cuando estemos delante del Padre, ya no va a existir. ¿Por qué? Porque vamos a ser justificados por el sacrificio ¿de quién? De Cristo en esa cruz, en la cual Él dio su vida por ti y por mí. Y hemos visto, hermanos, cómo todo los temas que hemos visto, pues nos lleva a este punto, a su segunda venida. Y hay más, hermanos, y no sé si les pasa también como a mí, que les emociona, así como que cuando, pues casi termina una película de esas que ahora les ha dado, ¿no? De hacer segundas, terceras partes, ¿no? Y todos, híjole, ya se terminó. Y pues así nosotros, hermanos, no sé si sientan ustedes lo mismo, pero terminamos este capítulo y estamos ya esperando el otro. Porque estas son las mejores cosas y las mejores promesas que Cristo nos ha dado por medio de este nuevo pacto, por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para dar término a este capítulo. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, nuevamente porque nos permites allegarnos a tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios y que tu Hijo Jesucristo es el que ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, y por medio de este gran sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros, Señor, es que nosotros tenemos esa seguridad que vamos a estar en tu presencia, Señor, no por buenos, Señor, no porque seamos de buen corazón, o porque hagamos obras, Señor, que a los ojos del hombre sean buenas, Señor, sino por esta fe que tú nos has dado de creer en este sacrificio tan hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles, ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu palabra, que nuestra fe no desmaye, que nuestra fe no sea pequeña, Señor, sino que al contrario, esta fe pueda ser grande cada día, Señor, y que realmente tengamos ese encuentro contigo, Señor, esa necesidad de ti, que reconozcamos que hemos sido hijos malos, Señor, que hemos quebrantado tus mandamientos, que hemos pecado, que no tenemos, Señor, nada bueno en nosotros, y que tal vez hemos sido seguidores de rituales, Señor, que no han nacido de nuestro corazón. El hecho de que podamos acercarnos a ti, Señor, tal vez no ha sido sincera nuestra entrega, pero hoy te pedimos, Señor, que tú cambies nuestro corazón, que entres en nuestra conciencia, que cambies nuestra manera de vivir y que podamos nosotros, Señor, ser hijos aceptos delante de ti, Señor, que podamos seguir tus pisadas, que nos permita, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo y que Él es el que haga la obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a cada día a acercarnos más a ti, a buscarte con un corazón sencillo, con un corazón humilde,
te busque, que te alabe, que te glorifique, pero sobre todo, Señor, confiando en tus promesas, porque sin duda alguna tú estás a las puertas, Señor, porque las profecías se cumplen a cada día y estamos atentos a tu venida, Señor, que no nos encuentres dormidos, que no nos encuentres en otros negocios que no traen nada bueno a nuestra vida, Señor, sino que estemos con nuestra lámpara encendida, Señor, esperando tu venida. Gracias te damos por esta oportunidad tan maravillosa que nos das de estar en comunión contigo, Señor, de acercarnos a tu trono de gracia, porque sabemos que tú nos escuchas, que tú nos oyes, Señor, que estás atento a nuestras necesidades, a nuestras dolencias, a nuestras aflicciones, pero tenemos seguridad, Señor, de que tú nos vas a contestar conforme a tu voluntad y que tú estás atento a tus hijos, Señor, y porque sabemos que tu Hijo Jesucristo, Señor, se dio por nosotros, Señor, se dio en propiciación de nuestros pecados, Señor, y qué grande sacrificio ha sido este, Señor, que podemos nosotros hoy estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, que realmente podamos tener esa entrega total, Señor, como hijos tuyos. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia en esta noche, Señor, y también te pido perdón por alguna palabra, por algún pensamiento que tal vez no fue lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdame cada día a entender tu palabra mejor, y te pido por mis hermanos que tú seas con ellos, en sus hogares, en sus trabajos, en las escuelas, con los jóvenes, con los niños, con los adultos, con los ancianos, Señor, que tu palabra penetre a lo más profundo y traspase ese corazón, y como dice tu palabra, hasta los tuétanos, Señor, y que nos haga, Señor, tener una vida mejor delante de ti y acepta. Gracias te damos por esta oportunidad, y esto te lo ruego, Señor, y te lo suplico en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús, que murió por nosotros, te lo pido, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, pues estamos, esperanzados o esperados el próximo miércoles a que podamos seguir con el capítulo 10. Léanlo, hermanos, estudienlo un poquito más para que pues podamos comprender mejor su palabra. Y nuevamente les reitero, hermanos, si alguna cosa estuvo mal dicha, alguna cosa quedó con alguna duda, o quieren que se hable un poquito más, pues hermanos, con toda la confianza, pues los escuchamos o los leemos, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo miércoles.